Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana. Quiero compartir con ustedes un poderoso mensaje por medio de la palabra del Señor, que sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Y quiero ministrar esta palabra bajo el tema: mira de dónde has caído. Y quiero tener como texto base el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor, y dice así: mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús hablando: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Gracias, Dios, por tu hermosa palabra. Sé que es un maná del cielo para bendición de cada una de nuestras vidas. Que sea usted obrando a través de esta bendita palabra, que destruya fortalezas, que artimañas del enemigo caigan por tierra, y que la luz de Cristo alumbre todo nuestro ser para entrar en el entendimiento pleno de cuál es nuestro propósito y cómo tenemos que servirte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto lo pongo bajo la guía del Espíritu Santo, que sea Él quien nos dirija, que sea Él que ponga la palabra correcta en mi boca para poderla impartir a un pueblo que está sediento y hambriento de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, el tema es: mira de dónde has caído. Nosotros tenemos que volver, amados hermanos, a la esencia del primer amor. Mire que comienza Dios por medio de Jesús a hablar y nos enseña algo muy importante. Cuando Jesús escribe a la iglesia de Éfeso, no le estaba hablando a una iglesia pagana ni a una iglesia llena de inmoralidad. No. No le estaba hablando a una iglesia así. Le estaba hablando a una iglesia que parecía que era una iglesia exitosa. Si en este tiempo encontráramos una iglesia como la iglesia de Éfeso, todos nosotros diríamos: esa iglesia es de Dios. Ese es el lugar correcto. Allí está Dios. Y tal vez nosotros la pondríamos en alto. La iglesia en Éfeso era una iglesia con mucha historia. El apóstol Pablo, pues, la fundó. Timoteo la pastoreó. Y el apóstol Juan ministró allí. Tenían sana doctrina, discernimiento espiritual, perseverancia y mucho trabajo, amados hermanos. Pero recuerde que la Biblia dice que Dios conoce y discierne los pensamientos y el corazón del hombre. Sí, Dios, el Señor, es quien pesa los corazones y no solamente las obras, porque si usted se da cuenta, les dice una frase que estoy seguro que tiene que haberlos estremecido, como también nos estremece a nosotros, y la frase es: tengo
contra ti. Cuando una persona lanza una palabra así a otra, la persona se siente amenazada, confrontada y le da miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me van a hacer? Ahora imagínese que el mismo Dios vivo suelta una palabra y le dice a la iglesia, tengo contra ti. Amados hermanos, qué duro, ¿verdad? Debe ser escuchar esas palabras del mismo Cristo, del mismo Jesús. Ellos habían conservado en Éfeso la doctrina, la enseñanza, pero habían perdido la esencia. Y eso puede sucedernos a nosotros también, amados hermanos. Es más, es lo que está sucediendo hoy en día. Y quiero detallar unos puntos claves para poder entender cómo ese sistema ha acaparado a la iglesia de hoy en día. Y punto número 1 es que era una iglesia que hacía todo menos amar. Amada iglesia, si usted comienza a leer la carta a Éfeso, usted se da cuenta que Jesús lo comienza a elogiar. Jesús los elogia y le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos, que has probado a los falsos apóstoles, que has sufrido por mi nombre. Amada iglesia, ese lugar era una iglesia activa, pero la actividad nunca va a reemplazar a la intimidad. Amados hermanos, usted puede tener talentos, puede tener dones, facilidad de palabras, puede desenvolverse en el escenario, pero ninguna de esas cosas va a reemplazar a una vida íntima con el Señor. Usted puede tener la experiencia, usted puede tener los reconocimientos, pero eso nunca va a reemplazar a alguien que está conectado, que lleva una vida activa en la intimidad, viviendo apasionadamente una relación con Cristo Jesús. Acuérdese del profeta anciano y del profeta joven. El profeta anciano se movió por su trayectoria, se movió por su reconocimiento, pero él mintió al profeta joven y fue tropiezo para que este muchacho caiga. Una iglesia puede estar llena de programas, pero vacía de la presencia de Dios. Amada iglesia, hay un creyente o muchos creyentes que pueden levantar las manos, pero sin haber doblado sus rodillas. Sí, hay gente que puede levantar las manos, pero no dobla sus rodillas ante la presencia de Dios. Hay gente que puede cantar sin adorar. Mucha gente cree que la adoración tiene que ver con la alabanza y no es así. La adoración es algo que está clavado en la parte más interna del ser humano, que sale de lo más profundo de tu ser. Porque nosotros podemos cantar cosas que ni siquiera la vivimos. Y muchas veces los cánticos que hacemos nos declaran mentirosos. Señor, te entrego mi voluntad, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más, yo quiero estar contigo una, otra y otra vez, y sin embargo nunca tenemos una relación con Dios, ni siquiera tenemos una vida activa o un buen hábito a la lectura de la palabra, pero cantamos algo que no vivimos. Por eso podemos cantar sin adorar. Amada iglesia, podemos predicar, pero sin estar enamorados de Cristo. Podemos hablar lo que nace en nuestro corazón. Por eso hay mucha gente que dice, siento en mi corazón. Tengo un sentir en mi corazón. Cuando la Biblia dice que el corazón es perverso y es engañoso. Pero cuando tú te deleitas en el Señor, Él concede las peticiones de tu corazón. Podemos predicar sin estar en el deleite. La obra de Dios jamás debe sustituir al Dios de la obra. Porque muchos estamos enfocados en la obra, pero hemos dejado de lado al Dios de la obra. Punto número 2. El pecado que ellos no veían. Jesús no le dice, perdiste tu primer amor. No le dice que lo perdió. Dice que lo dejó. Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso, amada iglesia? Eso significa que fue un abandono gradual. Sí, gradual. Porque vino paso a paso. Porque nadie deja el primer amor de un día para el otro. Esto sucede poco a poco. Porque se van abriendo puertas. Primero, hermanos, se descuida la oración. Luego se descuida la lectura de la palabra. Después, una comunión íntima con el Señor. Y al final, seguimos haciendo las mismas cosas,
participando de un culto, cantando, orando, predicando, actividades por aquí, actividades por allá, las mismas cosas, pero ya no hay pasión. Amados hermanos, hay creyentes que aún ocupan un ministerio, pero hace años que ya no pagan el precio, que ya no lloran en la presencia de Dios. Hay gente que dirige ministerios. Hoy hay ministros ministerios mucho más que los que Jesús dejó. Pero sin embargo, ya no hay gente íntegra que llore en la presencia del Señor. El libro del profeta Joel dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Pero ya no pasa eso. Hay iglesias que siguen creciendo en membresía. Muchísima gente. Mega iglesias. Pero aunque crecen en número, disminuyen en intimidad. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día tratamos de hacer cualquier espectáculo para que la gente salga contenta, cuando el mensaje de Jesús era confrontativo, que llevaba a la gente al arrepentimiento. Hoy nos llenamos de agenda donde solamente tratamos de alegrar el corazón al hombre, pero ya no está aquel tiempo donde dice la Biblia que estaban en una reunión de ayuno y oración y el Espíritu Santo habló y dijo: sepárenme a Pablo y a Silas para la obra que les voy a encomendar. Ya no hay intimidad, aunque las iglesias siguen creciendo en número. Y mira lo que el Señor dice, punto número 3. Él habla claro y le dice: mira de dónde has caído. Amada iglesia, esta es una expresión muy impactante, porque Jesús habla de una caída. ¿Por qué habla Jesús de una caída? ¿Por qué no habla de un tropiezo? Mire, porque para Dios perder el amor es una caída más grave que perder una posición. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan que Dios es amor. Si Dios es amor, y si aquí la Biblia me está explicando, me está haciendo entender que dejamos el primer amor, quiere decir que yo mismo decidí dejar a Dios. Y dejar a Dios es peor que cualquier cosa. Es mucho más grave que perder una posición, que perder un cargo, que perder un ministerio. Porque, amada iglesia, uno puede seguir de pie delante de la gente, haciendo las mismas obras de predicar y estar en ciertas actividades, pero puede ser que esté caído delante de Dios. Podemos impresionar a los hombres con nuestros dones, porque dice la Biblia que cuando Moisés tiró la vara al piso se convirtió en serpiente. Sin embargo, también los magos, los adivinos que tenía Faraón, hicieron lo mismo. Moisés hizo que el agua se convierta en sangre, ellos también hicieron lo mismo. Entonces, a los hombres podemos impresionar con nuestros dones, mientras el cielo, amada iglesia, está que llora porque nuestro corazón se había enfriado, porque nuestro corazón se enfrió. Y el problema, amados hermanos, es que nunca esta actividad de perder, de dejar el primer amor, comenzó en las manos que trabajan, que hacen la obra. No, comenzó en el corazón. Por eso dice la Biblia que no es por obra para que nadie se gloríe. Y como también dijo el profeta Samuel, que Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Y un punto número 4, y es muy importante, que la iglesia de hoy está en el mismo peligro. Hermanos, hoy vivimos en tiempos donde abundan congresos, conferencias. Hay redes, hermanos, las redes sociales están invadidas de profetas, de apóstoles, y cuando usted los pasa por el filtro de la palabra no tienen ninguna coherencia bíblica. Hoy en día estamos sobreabundados de aquellos congresos, conferencias, redes sociales, transmisiones, ministerios, tecnología. Pero sin embargo el Señor Jesucristo sigue preguntando: ¿dónde está tu corazón? Hoy puedo yo conocer mucha teología, puedo conocer la homilética, la hermenéutica, pero puede ser que yo esté amando poco a Cristo. Podemos discutir sobre doctrinas. Hay muchas doctrinas hoy en día. Cada denominación ha levantado su propia doctrina, su propio reglamento, y se pueden debatir, se pueden discutir sobre las doctrinas, pero haber perdido la ternura hacia el Señor Jesucristo. Hermanos, podemos defender la verdad, podemos pelear por la verdad, pero sin reflejar el amor de Cristo.
Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 que aunque hables lenguas humanas, aunque hables y llegases a hablar lenguas angelicales y conocieras todos los misterios, si dieses tu cuerpo para que sea quemado, pero si no tienes amor, nada soy. Porque Dios es amor. Y si ese Dios de amor no está en tu corazón, todo lo que hagas es un címbalo que retiñe, es un metal que resuena, pero que no provoca nada. Por eso podemos defender la verdad sin reflejar el amor de Cristo. Amada iglesia, el peligro de la iglesia moderna de estos tiempos no siempre es la falsa doctrina. Muchas veces es esa rutina espiritual en la que hemos entrado. Cuando servir en un lugar comienza a reemplazar el buscar a Dios. Cuando trabajar reemplaza el amar. Cuando el ministerio reemplaza la comunión. Hay muchas cosas que se han vuelto un altar y hemos dejado al Dios vivo de adorar. Hemos entrado en una rutina, hermanos, en una comodidad que nos hemos creído autosuficientes. Ya ahora con tal de servir no importa la adoración. Con tal de trabajar arduamente como la iglesia de Éfeso, no importa si lo hacemos sin amar. Ahora, hermanos, en el punto número 5 es importantísimo que podamos volver a la esencia, pero la pregunta es ¿cómo? Porque la Biblia nos enseña que tenemos que volver a las primeras obras, pero ¿cómo? Y Jesús mismo lo responde en la palabra del Señor. Mire que Jesús le habla y le dice, recuerda de dónde has caído. Lo primero, hermano, que uno tiene que hacer es recordar. Quizás no podemos volver físicamente al lugar donde olvidamos, pero sí tenemos que recordar cuando Cristo era suficiente. Yo no puedo regresar el tiempo y volver a un lugar que olvidé, pero siempre tengo que recordar cuando Cristo fue suficiente para mi vida. Hermanos, cuando orar no era una carga. Hoy en día la gente ha dejado de orar. ¿Sabe lo que dice la gente? Y quiero decir esta frase con mucho respeto. Yo he escuchado esta frase que dicen, yo soy rápido, yo soy directo. Aquí en este país se usa una frase que dice, 2 cucharadas de caldo y mano a la presa. Queriendo decir que él va directo, que 3 minutos, 4 minutos es suficiente. Hermanos, Jesús le dijo a los apóstoles que estaban allí, no podéis velar conmigo ni siquiera una hora. Hermanos, hay muchísimo por qué orar. Hay naciones por qué orar, hay familias por qué orar, hay barrios por qué orar, hay gobiernos por qué orar. Hay muchas cosas por qué orar. Hermano, hoy en día orar se ha vuelto una carga. La gente quiere cultos de alabanza, pero no quiere cultos de oración. Hermanos, Dios quiere que recordemos cuando el orar para nosotros era lo más precioso, porque sabíamos que íbamos a tener una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, cuando leer era para nosotros un deleite, porque en la ley de Jehová está su delicia. Cuán dulce a mi paladar son tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Se acuerda, hermano, cuando usted recién comenzó? ¿Se acuerda los primeros días cuando usted fue cristiano? Quizás usted no era el gran orador, pero hermano, usted hablaba y no había momento, hermano. Usted se levantaba en las madrugadas, usted era el primero en el culto, usted quería estar orando al Señor porque era una pasión que sentía. Quizás usted no conocía la Biblia al revés y al derecho, iba a Apocalipsis y se quedaba plasmado con lo que leía, aunque creía que todo lo que decía ahí era literal, pero usted la leía porque sentía tenía hambre por esa palabra. Hermano, cuando una alabanza quebrantaba nuestro corazón y llorábamos ante su presencia, hermano. Hoy en día se canta por cantar, hermanos. Antes usted escuchaba una alabanza y usted quebrantaba sin importar quién lo mira al lado, quién lo mira al frente, quién lo mira atrás. Si lo están grabando, hermano, usted lo único que hacía era cerrar sus ojos y cantar con todo su corazón. Hermano, acuérdese, por eso Dios dice, recuerda. Si usted está ahí escuchando este audio, diga en su corazón, recuerda, tengo que recordar, cuando tu mayor alegría era estar con el Señor. Amada iglesia, esa memoria espiritual de la cual nos habla Cristo va a producir gratitud.
El apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo y Cristo siempre obedeció al Padre, siempre estuvo sujeto a Él más que a cualquier otro en la tierra. Él estaba sujeto al Padre y por eso la Biblia dice, este es mi hijo amado en quien siento complacencia, en quien tengo complacencia. La memoria espiritual va a producir gratitud en ti y la gratitud despierta nuevamente el amor. Hermanos, porque acuérdense, los que son casados o los que tienen novia, hermanos, cuando uno recién comienza una relación sentimental, se cepilla los dientes a cada rato, se echa perfume, se peina a cada rato, y si se olvidó de peinarse, sale y se peina 2, 3 veces y llama y textea y visita y no quiere separarse de esa persona porque quiere estar con esa persona, porque entiende que es una parte importante para él o para ella. Pero ya resulta que cuando se casan, todo cambia. Ya no hay el te quiero, ya no hay el buenos días, ahora solamente hay gritos, solamente hay peleas, hay arrepentimientos. Por gusto me casé contigo, si al saber que tú eras así, mejor me hubiese quedado solo, me hubiese quedado sola. Y muchas veces ni se hablan. Más pasa el uno con el teléfono y el otro con el teléfono y no tienen comunicación. Y cuando vienen los problemas, la casa se cae. ¿Sabe por qué? Porque entraron en la rutina. Dejaron pasar ese primer amor. Y así pasa con la iglesia hoy en día, con el Señor Jesucristo. Hemos entrado en un confort. Más tiempo tenemos nuestro teléfono en las manos que la palabra de Dios en nuestro corazón. Y lo segundo que Dios le dice, después de recuerda, le dice arrepiéntete. Recuerda, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Porque no solamente basta con recordar, ni con reconocer, sino con el actuar. Hay que cambiar, hay que hacerlo ya. Amados hermanos, a veces la gente se siente un poco incómoda cuando le dicen arrepiéntete, porque sienten que es un insulto, que es algo que les parte el corazón, pero la palabra arrepentirse significa cambia la dirección, cambia de actitud. Cuando el Señor Jesucristo dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete, lo que le está diciendo, Señor, me he dado cuenta que me ocupé tanto de tus cosas, no dice de las otras cosas. Acuérdese de la iglesia de Éfeso, trabajaba arduamente, mucha actividad. Cambiar significa decirle al Señor, Señor, yo me ocupé tanto de tus cosas que dejé de buscarte a ti. Estaba tan ocupado en el cargo, en el ministerio, en las actividades, que dejé de buscar tu rostro. Amada iglesia, el arrepentimiento no produce condenación. ¿Sabe lo que produce? Restauración. El hijo pródigo era para ser condenado, era para haberle dicho lo que sea porque de verdad se lo merecía. Pero ¿sabe lo que provocó el tocar fondo? Que él reconozca, que él vuelva en sí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Volveré a la casa de mi padre, donde está su presencia. Porque ahí había de todo. Él volvió en sí y eso produjo en él una restauración. Y lo tercero que el Señor le dice, no solamente recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, sino que también sabe lo que le dice, haz las primeras obras. Jesús no le dice, espera volver a sentir mi presencia. No. Jesús no dice, espera volver a sentir. Lo que estaba diciendo es, hazlo. Vuelve al principio, vuelve a hacer ese altar, vuelve a ese lugar secreto, entra a tu cuarto, cierra la puerta y clama, ora a tu Padre en el secreto, clama a mí que yo te responderé. Vuelve al lugar secreto. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Haz las primeras obras. Acuérdate cómo era al principio. Vuelve a apagar el teléfono para ahora comunicarte con Dios. A veces nos comunicamos con todo el mundo, hermano. A veces tenemos tiempo para darle consejos a todo el mundo, pero muchas veces damos consejos sin tener comunión ni la guía del Espíritu Santo. Lo hacemos en nuestro humanismo, pero no tenemos la comunión con el Espíritu Santo. Y Dios dice, vuelve a leer la palabra con esa hambre como la tenías al principio. Vuelve a depender del Espíritu Santo como lo hacías antes. No esperemos, amada iglesia, sentir para buscar. Busca, hazlo ya y el fuego volverá, porque el tiempo se nos acaba. Cristo viene pronto. Mucha gente sabe que Cristo viene, pero lo que no sabe es que cuando Él viene, se va o no se va con Él. Amada iglesia, mucha gente sabe hoy que Cristo viene, el fin se acerca, sí. Pero la pregunta es, ¿usted está seguro de que si Él viene, usted se va con Él? Bueno, ahí sí no sé. Ahí lo que Dios quiera, no, hermano.
Dios quiere que se vuelva a encender la llama, que se vuelva a encender el fuego. Porque donde se reconstruye un altar, Dios vuelve a enviar el fuego, hermanos. Tenemos que volver a la esencia. Hermanos, se habla de la esencia, la esencia, la esencia. Hay que volver a la esencia. Hermanos, ¿qué es la esencia? En el ámbito cristiano, ¿qué es la esencia? Porque muchos creemos que el poder de Dios son los dones. Y los dones son regalos que Dios nos da. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la gente cree que es un poder como el de los superhéroes. No, el poder que nos está hablando es el que Dios nos da. Es el poder que Dios nos da para capacitarnos y poder hacer aquellas cosas que no podíamos, hermanos. La esencia del cristianismo no son los dones, no son los milagros, no son los títulos, no es la fama ministerial. La esencia, hermanos, siempre ha sido Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Enviaré otro consolador que los va a guiar a toda verdad. Esa palabra guárdela en su corazón, verdad. Y si vamos a San Juan 14:6, dice que Jesús es el camino, la verdad. Entonces, el Espíritu Santo, ¿a dónde me va a llevar? A la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, la esencia siempre fue Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, el mismo apóstol Pablo dijo: porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La iglesia nació alrededor de Cristo, no nació alrededor de un sistema como hoy en día. Todo es denominacional, ya nada es cristocéntrico. No nace la iglesia alrededor de un hombre, no nace alrededor de una organización, hermanos. Nace cuando, aleluya, nace cuando Cristo toma el centro de tu vida. Porque cuando Cristo deja de ser el centro, iglesia, todo comienza a perder sentido. Hermanos, volver a la esencia es volver a poner a Jesús en el lugar que Él nunca debió haber perdido. Hoy en día tú escuchas en las redes sociales, escuche bien lo que voy a decir. Yo, usando la primera persona, yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo ato, yo te sano, yo proclamo. ¿Y dónde está Cristo? Ahora el yo está por encima de Cristo. Cuando la Biblia dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos encontrar salvación. Pero hoy en día todo el mundo es: yo lo hago, yo lo decreto. Es necesario volver a la esencia, volver a poner a Jesús en el lugar que nunca debió haber perdido, el centro de nuestra vida, de nuestra familia y aún de nuestro llamado, de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hubo un amor que nunca se enfrió. ¿Y a dónde nos lleva? Y ya vamos terminando. ¿Sabe a dónde nos lleva ese amor que nunca se enfrió? A la cruz. Nosotros no dejamos el primer amor. Uno dice: no, yo no he perdido el primer amor. Pero nos damos cuenta que en realidad hemos dejado de hacer las cosas que antes hacíamos. Mire, nosotros dejamos el primer amor. Nosotros dejamos esa esencia. Pero ¿sabe algo? Él nunca dejó de amarnos. Nunca dejó de amarnos. Estaba leyendo el libro de Filipenses y llegué al capítulo 2 y el versículo 8 y me impactó esto, donde dice la Biblia que estando en la condición de hombre, Dios hecho hombre, wow, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y de qué forma lo dio? Lo dio como un cordero que fue llevado al matadero, al sacrificio. Dice que Él se humilló haciéndose obediente
Amados hermanos, mientras nosotros nos alejábamos, perdíamos ese primer amor, Él seguía caminando hacia la cruz. Mientras nuestro amor era inconstante, el suyo permanecía firme. Por eso que tú escuchas hoy en día tanta gente que se jacta y toma este versículo como escudo a su vida pecaminosa. Es que la Biblia dice que aunque yo soy infiel, Él siempre tendrá que permanecer fiel. Hermanos, la cruz no solamente es el lugar donde Jesús murió, es el lugar donde Dios gritó al mundo cuánto lo ama. Lea San Juan 3:16 en el Espíritu y se va a dar cuenta. La gente recuerda la cruz como el lugar donde Cristo murió. No. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ese es el lugar donde Dios nos está gritando, mira, por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti. Cuando nos olvidamos de qué forma o cuánto nos amó Cristo, cuando nos olvidamos de eso, hermano, inevitablemente nuestro amor se enfría. De repente tienes problemas de insuficiencia renal, tienes problemas al corazón, necesitas un trasplante y no hay quien te ayude. Entras en un estado crítico, inconsciente, y de repente abres tus ojos y te das cuenta que estás bien, que estás con vida, porque hubo alguien que se convirtió en el donador, que dio su riñón, que dio, qué sé yo, plaquetas, que dio algo para que tú puedas vivir, que donó su sangre para que tú puedas vivir. Y tú dices, wow, ¿quién es? ¿Quién es? Y cuando tú lo conoces, estoy seguro que desde el momento que tú lo conoces, siempre vas a quedar agradecido con Él. Siempre lo vas a tener en tu memoria y cada vez que lo veas, tú lo vas a bendecir, le vas a llevar algo. No sé, pero va a ser algo muy, muy íntimo entre esa persona y tú, porque tú reconoces que Él hizo algo para que tú tengas vida. Hermanos, Cristo dio su vida, entregó su cuerpo. La Santa Cena lo dice, el pan y el vino, su carne y su sangre. Hermanos, y desde el momento que le conocimos, Señor, yo estaba muerto en delitos, en pecados, pero alguien pagó el precio, alguien donó su sangre, alguien dio su cuerpo para pagar por mis pecados. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. Y desde ese momento tenemos que estar agradecidos, pero ¿sabe cuándo dejamos de agradecer? Cuando se nos olvida el favor. Y allí es inevitable que el amor se enfríe. Pero cuando volvemos a mirar a la cruz, el corazón vuelve a arder, la pasión vuelve a encenderse, hermanos. La solución para la iglesia de Éfeso no era trabajar más, porque Jesús nunca le dijo, dale más, trabaja más, haz más agenda, no. La solución para ellos era volver a amar, era amar otra vez. No era abrir más ministerios, era volver a Cristo. No era hacer nuevas estrategias de trabajo, era regresar a la esencia. Tal vez, amados hermanos, nosotros, y con esto quiero terminar, tal vez nosotros hemos seguido caminando con apariencia de fortaleza, pero en tu interior y en el mío sabemos que ya no estamos amando como antes. Y hoy esta palabra que Jesús nos trae no es para hacernos pedazos ni para avergonzarnos, sino para llamarnos por amor. Para llamarnos por amor. Y Él nos sigue diciendo, como le dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. Hoy, 21 de julio, trae a memoria cuál fue el momento donde se enfrió todo. Arrepiéntete, cambia de actitud y vuelve. Hoy es el día de regresar a la esencia. Vuelve a ese altar, vuelve a la cruz, vuelve a Cristo. Porque cuando Cristo, amada iglesia, vuelve a ocupar el primer lugar, todo lo demás encuentra nuevamente su verdadera estadía, su verdadero valor. Hay poder en Jesús. El problema de Éfeso no fue que dejó de trabajar, fue que dejó de amar. Y la solución para la iglesia de hoy tampoco es hacer más cosas para Dios. Escúcheme bien. La solución para la iglesia de hoy tampoco es hacer más cosas para Dios, sino volver a enamorarse de aquel que nos amó primero.
Primera de Juan 4:19. Porque la Biblia dice que habrá un día donde muchos dirán: Señor, yo no eché demonios fuera en tu nombre. Señor, no hablamos en tu nombre. Señor, no sanamos en tu nombre. Y el Señor le va a decir: ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que estos hombres tenían dones, talentos, hacían muchas cosas, milagros y prodigios, pero Dios no los conocía porque dejaron de amar. Entonces, amada iglesia, la solución no es hacer más cosas para Dios, sino volver a enamorarse de aquel que nos amó primero. Acuérdese de la ofrenda de Abel y Caín. Ambos llevaron ofrenda. La gente dice que Caín llevó lo peor, pero yo he leído la Biblia y no dice. Caín llevó su ofrenda, pero la intención era la que estaba en su corazón. Por eso Dios lo reprendió y le dijo: si hicieras lo bueno, también serías enaltecido. ¿Por qué ha cambiado tu rostro? Porque Dios no quiere apariencia. Dios quiere todo nuestro corazón. Por eso uno de los mandamientos principales en los cuales Jesús resumió la ley es: ama, del verbo amar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios mira el corazón. Muchas veces hemos cogido este texto para pelear y debatir sobre la ropa, sobre el pantalón, sobre las faldas largas. No. Cuando Dios dice que conoce el corazón, te está tratando de decir que Él conoce hasta lo más profundo de tus pensamientos. Él lo sabe todo. Conoce las intenciones con las cuales haces las cosas. Y la iglesia de Éfeso es el mejor ejemplo, el mejor paralelismo con ese versículo. Dios mira el corazón. Se los vio a la iglesia de Éfeso y se dio cuenta que habían dejado de amar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, Dios Todopoderoso, en esta mañana clamo a ti, Señor, porque has hablado a nuestras vidas y nos has hecho entender que de nada vale tanto esfuerzo, que de nada sirve tanto trabajo, que de nada sirve hacer tantas cosas, Señor, si el amor no está en mi vida. Señor, nadie puede dar algo que no tiene. Si yo no tengo amor, ¿cómo puedo hablarle de amor a los de afuera? Si yo no tengo amor, ¿cómo puedo dar amor, Señor, al de afuera? Por eso, Señor, lléname de ese amor que es incomprensible, pero que es perfecto. Señor amado, hoy hago un pare a todo. Si he estado corriendo la carrera, como dice Pablo, de manera no legítima, porque hay corredores que hacen trampa para llegar a la meta, pero son descalificados. Yo quiero pelear la buena batalla, quiero terminar la carrera como se debe correr, Señor. Padre eterno, te pido, Dios de los cielos, que nos vuelvas al principio, Señor, y por eso dice la Biblia: cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño. Por eso la Biblia dice que tú escondiste la verdad de los grandes y sabios y se la revelaste a los niños. Por eso que si alguien quiere entrar en el cielo, tiene que ser como un niño, sincero, honesto, tierno, inocente. El niño muchas veces hace cosas incomprensibles, pero tocan el corazón del Señor. Padre, así éramos al principio, éramos nuevas criaturas, pequeños, y hacíamos cosas a veces ignorantes, pero lo hacíamos con mucha pasión. Y la Biblia dice, Señor, que al que más se le da, más se le demanda. Pero lamentablemente, mientras más hemos crecido, nos hemos olvidado que tú eres el quien nos amaste primero. Pero hoy volvemos al lugar de encuentro. Hoy volvemos a ese sacrificio donde lo entregaste todo, donde los clavos, donde los azotes, donde la lanza, todo lo que sufriste lo hiciste por mí. Si yo me he olvidado de aquello, hoy, Señor, lo traigo a mi memoria y lo hago, Dios mío, Señor, como un sello en mi corazón, en mi mente, que nunca se borre lo que hiciste por mi vida. Y hoy tengo que dar de gracia lo que de gracia he recibido. Señor, oro por tu pueblo, por ese remanente fiel que tú estás buscando, Señor, y por el cual vienes pronto. Que levantes gente apasionada, que levantes gente íntegra que te ame, Señor. Que más que el título, más que el reconocimiento, sea la esencia, Señor amado, plasmada en el corazón de tus siervos, Dios. Señor, yo pongo este tiempo en tus manos. Gracias por esta palabra. Hoy volvemos a la fuente, hoy volvemos a la esencia, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, siempre lo has sido y siempre lo serás. Gracias, Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria y toda la honra y
todo lo que hemos pedido, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia, que el Señor les guarde. Compartan esta información con sus amigos, con sus hermanos, para que así todos juntos podamos volver a ese primer amor. Amén. Bendiciones a todos.